que hay en el Nuevo Testamento. Y me gusta porque Lucas es exhaustivo en los detalles. Él es como yo, que no desperdicia los detalles. Y dice que los dos hombres tuvieron algo en común. Subieron al templo a orar. Subieron al templo a orar. El término subir, usted sabe que Jerusalén estaba en una montaña. El templo estaba en una montaña, también en la ciudad de Jerusalén. Por tanto, todo el que iba a orar tenía que subir allá a Jerusalén. Pero Lucas es tan minucioso y este detalle no es casual. El detalle de que subieron. Simplemente Lucas podía haber dicho, pues vinieron al templo a orar los dos hombres. Simplemente. Pero Lucas deliberadamente pone aquí el término subieron. Y aquí no se refiere a la escala física de ascender. O por lo menos esa sola no se refiere. Sino, más bien, le da un sentido espiritual a que cuando vamos a la oración, estamos subiendo espiritualmente. Puede tener estos dos sentidos, hermano. El de la escala física de ascender y el sentido espiritual. Mire, uno de ellos era arrogante, pero fue al templo a orar. Uno de ellos necesitaba el perdón, necesitaba la gracia de Dios y fue al templo a orar. ¿Cómo está tu oración delante del Señor? Yo te pregunto a ti en esta tarde. ¿Cómo estoy yo con mi oración ante el Señor? Yo le digo una gran verdad, hermanos. La oración tonifica nuestro espíritu y nuestra alma. La oración nos da vigor, nos da fuerza delante de Dios. Y la oración tiene tantas virtudes que nos protege del desaliento. La oración. La oración es como el templo de Dios. No hay nada que no hallemos a través de la oración. Pero ¿cómo está analizando nosotros con honestidad? ¿Cómo está nuestro tiempo de oración delante de Dios? Cuando el hermano Dore me recomendó el tiempo acá el miércoles, yo sentí la presencia del Espíritu Santo cuando él me lo dijo. Dije, wow, qué bueno, Señor, que tú utilices hermanos. Y la misma urgencia que él presentó por la oración, yo la sentí. Hay muchos motivos para orar. Y no oraciones frías. No oraciones que respondan a un programa. No oraciones que respondan a un ensayo. Hombres y mujeres humillados ante el Señor. Hombres y mujeres sometidos a Dios aquí. Que saquen de su ser todo lo que tienen en oración. Mire, hermano, usted va a conocer a Dios como nunca lo ha conocido. No hay cosa que no se pueda hallar si no se halla a través de la oración. Nos tonifica. Usted sabe que la gente, algunos utilizan cremas para tonificar el cuerpo, para tonificar la piel. Pero la oración tonifica nuestro espíritu y nuestras vidas. Debemos seriamente analizarnos y decir, oh Señor, ¿y cómo estoy yo con la oración? ¿Cómo estoy yo, yendo al huerto a solas con Jesús, como dice el himno? Gladys va a tener que cantarlo ese himno pronto, porque mire, lo tengo ahí. A solas con Jesús. Una es la oración pública. Una es la oración congregacional. Otra es esa oración tan íntima que solamente tú y Jesús están ahí. Tú y Jesús. Y el Nuevo Testamento enseña tantas veces que el Señor echaba a un lado su apretada agenda, dejaba a un lado los milagros, dejaba a un lado la predicación y la enseñanza. ¿Y qué hacía el Señor? Buscaba lugares solitarios para orarle a su Padre. Jesús podía haber dicho, yo soy el Mesías, yo soy el deseado de toda la gente, yo soy el Hijo de Dios,
Yo no necesito orar tanto. Pero nos da un gran ejemplo acerca de la importancia de la oración, hermanos. Y no hay cosa que Dios nos esconda a nosotros cuando vamos a Él en oración delante de su presencia. Entonces el término subir significa que cuando vamos a orar a Dios, estamos ascendiendo espiritualmente, hermanos. Hermano, no es por discriminar, porque todos tenemos la misma dignidad delante del Señor. Y hay de mí como pastor que ensalce a unos y menosprecie a otros. Pero hermano, es evidente en la forma del desenvolvimiento como uno deduce personas que ardientemente oran al Señor y otras que no oran tanto como deberíamos orarle a Dios. Eso es algo que está evidente, porque es algo que se nota. Mire, este hombre era altanero, menospreciaba a los demás, pero fue al templo a orar. El otro necesitaba el perdón y fue a orar. Solamente en el templo, solamente en la oración, Dios nos dice las cosas que debemos mejorar, las cosas que debemos dejar y las cosas que debemos tomar. Pero tenemos que venir a la presencia del Señor a orar, hermanos queridos. Entonces el término "y subieron", no se crea que Lucas la puso ahí de forma casual. No lo piense. Entonces, hermanos, espiritualmente yo le invito, en vez de descender, subamos a través de la oración. La oración nos llena de poder, porque en la oración encontramos el sometimiento a Dios. En la oración encontramos el poder en el Señor. Entonces, un aspecto de nuestras vidas que debemos cuidar constantemente. Dice que uno era fariseo y el otro publicano, los dos hombres que subieron al templo. Y ahí se destacan también más las cosas opuestas, los detalles opuestos, que las comparaciones que podían haber en la clase social de estos dos hombres. ¿Quiénes eran los fariseos? El grupo más numeroso y más influyente que había en la nación de Israel, junto con los saduceos, que en cantidad eran menos los saduceos, pero los fariseos eran más. Y como eran más influyentes ellos. Publicano era lo opuesto. Mientras el fariseo era reverenciado, mientras los fariseos eran consultados, al contrario, los publicanos eran despreciados. Mire qué dos posiciones sociales y teológicas tan opuestas. El publicano era el que colectaba los impuestos, lo que llamamos ahora el IRS. Colectaba los impuestos del Imperio Romano, pero le daba al imperio lo que le correspondía y otra porción se le echaba en el bolsillo, fuera de su salario. Por eso donde Juan el Bautista, que no tenía pelos en la lengua, fueron algunos fariseos y Juan le dice: confórmense con su salario y no hagan extorsión a nadie. Eso es extorsión, cuando usted pide más de la cuenta para cubrir la cuota que tiene que pagar y la otra se le echa en el bolsillo. De aquí que los fariseos eran los publicanos, hermanos, eran muy odiados por la nación, aún siendo judíos. ¿Por qué? Porque servía al imperio de Roma. Hermanos, cuando tendemos a ver a los fariseos como villanos y a los publicanos como víctimas, generalizando, nos estamos perdiendo la belleza de estas parábolas. No todos los fariseos eran arrogantes y orgullosos, y no todos los discípulos eran humildes. Los publicanos. Y los publicanos también. Habían discípulos de Jesús que querían estar a la izquierda y a la derecha de él. No se crea
Y habían fariseos que tenían una intención pura delante del Señor. ¿De qué? De cuidar la preciosa herencia religiosa que había dejado Moisés. Recuérdense, todavía aquí estaba en práctica la ley de Moisés. Esa era la Biblia de la gente del tiempo de Jesús. Ya después que muere Jesús, no es que el Antiguo Testamento pasó para nosotros, pero nosotros, cuando hablemos de dar cuentas ante Dios, daremos cuenta basado en el Nuevo Testamento, no en el Viejo. Pero es importante tanto el Antiguo como el Nuevo. Pero hermanos, los fariseos eran celosos, algunos de ellos, de la preciosa herencia espiritual. ¿De quién la estaba resguardando? De los romanos precisamente, y de los griegos. Usted oye con frecuencia la era greco-romana, porque los romanos, al dominar a Israel, llevaron todos sus ídolos también allí. Y decir los griegos, si los romanos tenían ídolos, mire, los griegos decían quítate. Los griegos eran los padres, hermanos, de los dioses paganos, los griegos. La mitología griega es de ellos que surge, valga la redundancia. Es de ellos que surge. Ahí están los samaritanos también. Entonces los fariseos eran defensores, muchos de ellos. Cuando tendemos a verlos a todos como malos, estamos en un error. Y no tenemos una apreciación correcta, amplia y racional del verdadero cuadro que hay aquí, hermanos. Porque ellos eran así, eran defensores de la herencia espiritual que Moisés le había dejado. Pero lo que nos concierne a nosotros en esta tarde es la importancia de la oración, la importancia de ella. Este fariseo no subió para que Dios le proveyera sus necesidades. Estaba muy concentrado en sí mismo. Y yo diezmo, y yo esto, y yo lo otro. Él estaba orando para él no le estaba orando a Dios. Él estaba de pie, el otro estaba lejos. Dice que se golpeaba el pecho diciéndole a Dios, soy pecador, soy pecador. Dice la Biblia que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, no importa el estatus que tenga. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, hermanos, cuidemos el tiempo de la oración, que es lo que estamos tratando aquí. En esta homilía de este domingo, la importancia de orar con humildad. Porque a veces el ego hasta en la oración nos llega. El ego, la vanidad, los años, los títulos que tenemos, la capacidad, y yo fui esto, y yo fui aquello. En la oración hallamos cordura delante del Señor. Y yo se lo digo, hermanos, con razones de fuerza. Con razones de fuerza. Porque yo oigo muchos predicadores, algunos predicadores, conferencistas, que alardean mucho, saben mucho de teología, pero alardean mucho de sí mismos. Y creen que nuestra lucha con Satanás es una cuestión como del salvaje oeste, y ellos son los pistoleros. Ellos son los que sacan más rápido. Mire, la Biblia dice que no debemos subestimar sus maquinaciones, dice la palabra. Yo sí creo que Jesús venció en la cruz del Calvario. Yo sí creo. Pero la Biblia dice también que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Y a través de la oración, hermanos, nos armamos de valor, tomamos las armas del Espíritu y podemos combatir. Otra cosa, hermanos, la persona que no ora todo el tiempo necesita ser auxiliada. Todo el tiempo necesita ser literalmente levantada del piso. Y eso quizás le luce a una oveja nueva, a una oveja que no conoce la palabra, que está comenzando. Pero hermanos, si ya tenemos tiempo de haber aprendido así de Cristo, como dice la palabra, ya está bueno para que nos esté levantando del piso,
Ya está bueno para ser consolados. Ya es tiempo de consolar a otros. Ya no es tiempo de que nos estén fortaleciendo. Es tiempo de fortalecer a otros. Ya no es bueno siempre los ejemplos estarán. Pero qué bueno es decir, yo con mi constancia, a través de la oración, quiero ser ejemplo para los demás. A los que tenemos algunos añitos en esto, no nos luce. Que siempre nos estén agarrando del brazo espiritualmente. Ven y levántate. Pablo se lo reprochó a los Gálatas. Le dijo, ustedes podrían ser doctores ahora mismo. Le dijo Pablo, un reproche que le hizo a los hermanos de Galacia. Porque habían descuidado su interés y su dedicación en las cosas espirituales. Y Pablo se lo hizo con amor, hermanos. Y es una realidad que vivimos hoy en día. Hay un descuido garrafal. Tenemos que aspirar, hermanos, a ser soldados firmes y poderosos para auxiliar a los demás, para darle luz al que está confundido, para orar por el enfermo con autoridad del Señor. Pero el que descuida su tiempo de oración ante el Señor, hermano, doctor, ore por mí, pastor, ore por mí. No es malo pedir la oración, hermano. Ojalá esta iglesia haga de eso un hábito permanente. Pero hermano, en el sentido personal, tenemos que tener nuestra oración a flor de labios delante del Señor, para que Dios nos use con poder, para su gloria y para su honra. Bendito sea el Señor. Y llega el tiempo del desaliento que nos llega a todos, de tristeza. Mire, cuando estamos orando, yo le aviso al desaliento que me saque a mí de balance o que le saque a usted. Pero hay que dar rodillas ante el Señor. Y cuando digo rodillas, lo digo en un sentido figurado. Ustedes saben cómo soy yo. Cuando hablo de rodillas, hablo de la oración. No importa la forma física. No importa. Es sometimiento a lo que Dios quiere. Es sinceridad a través de la oración. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, este publicano, él tenía un sistema de méritos y cometió el error de ir con ese sistema de méritos al templo a orarle a Dios. Cuando el Señor al final de la misma dice que Dios humilla ¿a quién? A los orgullosos, pero a los humildes Dios los exalta. Entonces, hermanos, en el buen sentido de la palabra, nos conviene cuidar mucho la oración y que le pidamos a Dios humildad a través de ella también, para que la gracia de Dios repose en nosotros. Él subió con un sistema de méritos impresionante, intimidante. Y así hay líderes hoy en día también, que antes de darle el nombre a usted, le hablan de sus títulos y de sus logros. Cualquiera se intimida. Es una persona muy grande para mí. ¿Cómo yo puedo hablar al lado de esa persona? Comienza con su ego a hablar. Y eso es hasta idolatría también. Hacemos un ídolo del conocimiento. ¿Usted sabía eso? Pero en la oración hallamos cordura, hermanos. Hallamos prudencia. A través de la oración encontramos el balance perfecto, donde Dios nos confirma, mira, vas bien. Vas bien, pero es el Señor que nos lo dice. Animémonos, hermanos, a atender la oración, pero no ir con una religión basada en sistema de méritos, como hizo este fariseo. Él fue allí a pretender impresionar a Dios. Y Dios no se impresiona así. Dios no se impresiona así. Dios se impresiona con la sencillez que tuvo Noé, que halló gracia delante de Dios. Dios se impresiona con la devoción que tuvo Daniel. Oraba 3 veces al día. Dios se impresiona con el arrepentimiento de David. Impresionante el arrepentimiento del rey David. Dios se impresiona con el atrevimiento de Isaías, cuando le dijo al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. A mucha gente el Señor tuvo que llamarlo y entablar un diálogo para que pudieran atender su misión. Isaías se ofreció. Esto lo hallamos a través de la oración, hermanos queridos.
Todos esos méritos los podemos hallar a través de la oración. Pero hermanos, usted suma a todos los hombres grandes de la palabra y por un tobillo no le dan a Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Ese es el Señor. Cuando Jesús aborda aquí el tema de las personas que confiaban mucho en sí mismas y menospreciaban a los demás, Jesús sabía de lo que estaba hablando. Hermano, el problema de la humanidad, el problema de la caída, ¿de dónde proviene? Del orgullo. Satanás se enorgulleció y quiso usurpar el lugar de Dios, quiso hacerse igual a Dios, y de ahí viene la rebelión del cielo, del orgullo. Esto era lo que tenía este publicano. Hay que alejar el orgullo de nuestras vidas. Hay que alejarlo en el nombre de Jesús y ser personas como Dios quiere que seamos delante de su presencia. Gloria a Dios. Hablamos de hombres grandes en la Biblia, pero hermano, la oración nos enseña a ser como Jesucristo. No hay hombre a quien comparar con Jesús, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Estoy hablando del Jesús humano, no estoy hablando del Jesús divino, estoy hablando del Jesús humano. No hay hombre con quien comparar, no hay hombre. Aún él mismo dijo: he aquí uno más grande que el templo en este lugar. Y mire, decir que usted es más grande que el templo de Jerusalén se necesita, porque el templo de Jerusalén era el alma de los judíos, el alma, más que su familia, más que sus casas. El templo era lo máximo para ellos, y Jesús dijo: no mayor que el templo está aquí. He aquí más que Salomón en este lugar, dijo el Señor. He aquí uno más grande que Abraham, porque antes que Abraham fuese, yo soy, dice el Señor. Y nadie lo describe mejor como lo describe Pablo en Efesios 4:13, donde Pablo dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, atendamos la oración. Atendamos la oración. Atendamos, estemos pendientes de las cosas de la iglesia también. Porque el interés suyo refleja el amor que usted le tiene al amor fraternal, al amor de su iglesia. Mire, hay hermanos que difícilmente pueden estar aquí para alguna tarea, pero yo siento que su corazón está aquí por su preocupación. Hay otros que pudiendo no están. Hay otros que pudiendo no están. Yo lo digo como pastor, hermanos, lo digo como pastor. Hay personas que han tenido el tiempo y la disposición, pero están en otros mundos. Debemos, a través de la oración, pedirle al Señor: Señor, céntranos en las cosas en las que debemos de estar. Y hermanos, sobre todo, pedirle a Dios humildad en la oración. No compararse a los demás, no menospreciar a los demás. Dice una canción hablada en el mundo: si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, porque siempre habrá personas más grandes o más pequeñas que tú. Dice, sí, Señor, cuando nos comparamos con los demás, encontramos gente más grande que uno y podemos acomplejarnos. Pero si encontramos gente con menos capacidad que nosotros, podemos sentirnos lo que no somos. Y la Biblia nos dice que debemos de pensar de nosotros mismos con cordura, no más y no menos. Pero eso se consigue, hermanos, a través de la oración en nuestro Padre. Porque podemos caer en el error que cayó este publicano del menosprecio a su hermano. ¿Y qué tenemos de cuadro aquí? Que uno que se consideraba justo se fue a su casa condenado, y el injusto entonces se fue a su casa justificado. Se cambió la página aquí.
Pero siempre vea el valor, hermano, de que los dos subieron al templo a orar. Quédese con esa enseñanza en esta tarde. Los dos subieron al templo. En la oración Dios nos enseña lo que está mal, lo que está deficiente en nuestras vidas. Si hay mucha altanería y vamos a Dios con sinceridad, Dios nos dice en la oración, mira, tienes que mejorar. Tienes mucho ego. Tienes que mejorar. Si somos humildes, pues dice esta palabra que Dios nos exaltará. Porque los humildes Dios los exalta, los levanta, los pone en alto. Entonces, hermano, nos conviene mucho a nosotros, a través de la oración humilde, valga la redundancia, pedirle al Señor sencillez, pedirle al Señor humildad. Gloria al Señor. Este miércoles va a haber aquí un grupo en la iglesia. A las 6:30 va a estar la iglesia abierta. Zoraida ha elaborado un precioso programa para el desarrollo de estas oraciones. Mire, hermano, usted va a sentir a Dios en una dimensión como jamás lo sintió. Y eso se consigue a través de la oración. La oración íntima delante de Dios. Porque podemos tener un listado de oraciones, pero a veces hay inquietudes que no están en el listado, que Dios las pone en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estaremos aquí el miércoles a las 6:30. La iglesia estará abierta. Y estaremos con las rodillas prestas a orarle a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a entrar, hermanos, a la Santa Cena. Gloria a Dios. Si tú pudieras pasarme un micrófono al hermano Dole, para que nos lea según Primera de Corintios. Ay, sí. Hermanos, antes de entrar a la Santa Cena, se me informa algo que me llena de... Es como una oración contestada. Y es que la hermana Daisy tiene un testimonio o una experiencia que compartir con la iglesia. Yo quiero que cada uno de nosotros deje el temor y la timidez y comparta la experiencia de lo que Dios ha hecho en sus vidas, hermanos. Porque Dios hizo, sigue haciendo y continuará haciendo. Gloria a Dios. Vamos a escuchar a nuestra hermana Daisy Almonte con este testimonio que ella tiene para compartir con la iglesia en esta tarde. Gloria a Dios. Mientras Dore se prepara con la lectura de ocasión. Okay. Ya mismo. Ay, Dios te bendiga, mis hermanos. Amén. Yo no sé. Pero este tiene. Ya. No, Daisy habla mucho, Daisy habla duro. Daisy ha comido mangú. La muchacha. Vamos, deja aquí. El azul Prueba. o rojo, cualquiera. Pues nada, hoy me siento un poco con un nudo aquí, como en el estómago, porque yo le dije a la pastora que quería expresar esto porque no quería irme a mi casa así. Entonces, yo quiero decirle a todos mis hermanos, y primeramente quiero darle la gracia a Dios porque me puso en estos caminos y estoy muy agradecida. Gracias a Dios cada día. Le doy muchas gracias porque me ha dado la fuerza, la sabiduría y me encaminó en estos caminos para yo tener como sentirme más segura aquí. Y yo le digo la verdad, de que yo llego aquí la vida me cambia. Yo tengo otra vida. Y eso quería expresarle a ustedes, señores. Y si yo le digo lo que me ha pasado aquí después que yo vine a este país, ustedes no me van a creer. Pero Dios me ha dado esa fuerza y esa sabiduría, Dios mío, porque yo no tengo por qué pagarle. Cada día más le doy gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cada día. Muchas gracias, Padre. Porque Señor. Gracias, Padre. tú no me has desamparado aquí. Gracias, Señor. Porque me decían que la vida aquí era difícil. Gracias, Señor. Y lo único difícil para mí es que aquí, en este proceso que he tenido aquí,
Se murió mi mamá a los 4 meses, como a los 5 meses de yo estar aquí, casi a los 6, que ya no podía ir allá. Y eso fue un dolor bien fuerte para mí, de verdad. Y eso siempre lo tengo aquí, de yo no haber ido allá al entierro de mi madre. Pero Dios me dio esa fuerza y me dio esa dirección, me dio mucha valentía para yo soportar ese dolor. Y luego a los 8 meses se me muere mi papá. El pastor es testigo que ya yo estaba ingresada en la iglesia. Y de verdad fue un tiempo difícil, fue un momento difícil, pero Dios nunca me desamparó. Amén. Y estoy aquí. Yo soy un poco tímida para hablar, pero yo le decía a la hermana, no se preocupe que llegará el momento, y hoy fue el momento. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Yo lo sentí aquí. Yo digo, Amén. bueno, ese momento, y le voy a explicar a la pastora que me dé la oportunidad, porque no me puedo ir a casa así. Y gracias a ustedes. Gracias porque ustedes me abrieron la puerta aquí, me invitaron a la iglesia. Y yo siempre le pedía a Dios que me diera una iglesia para yo integrarme a la iglesia y estar en comunión con Dios. Amén. Nada, yo le quiero decir que me pongan el miércoles en oración porque es mi cita. Amén. Y quiero que ese día El Señor el haga la Señor obra. haga la obra, porque Él sabe que yo la necesito, de verdad. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Te Señor. amo, Señor. Amén. Dios te bendiga, Dios la bendiga. Gloria a Dios. Desde hoy mismo, sí. Daisy, gracias por esa ofrenda. Es una ofrenda, Daisy, mira, de gratitud al Señor. Abrir los labios y decir lo bueno que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Por la timidez no te preocupes, no te preocupes. Deja eso en las manos de Dios. Y donde tú te pares, mira, ya en las manos de Dios, los púlpitos temblarán. Yo lo he visto por experiencia. Gente que casi no hablaban en la iglesia. Mire, y puesto en las manos de ese Dios poderoso, grandes cosas que han hecho. Dios te bendiga, Daisy. Gracias por atreverte a compartir con tu iglesia ese maravilloso testimonio. Gracias por tus lágrimas. Gracias por no haberte ido para tu casa sin darnos ese regalo de edificación en esta Gloria a tarde. Dios. Que Dios te bendiga, Daisy. Y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Amados, vamos a entrar en materia. Y quiero pedirle a nuestro hermano Carlos Dore que se ponga de pie de donde él está. Primera de Corintios 11, hermano querido. Versículo 23, hermanos. Hasta el 34, leamos. Del 23 al 34 de Primera de Corintios 11. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues
nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Amén. Jimmy puede comenzar. Gracias, hermano Dore. Oraremos al final de la misma. Hermano, tome este tiempo para reflexionar. Tomemos este tiempo para examinarnos a nosotros mismos. Yo quiero que Dios me dé la gracia este año de bautizar a Daisy y bautizar a Jimmy también. Amén. Y esas vidas que vienen, bautizarlas también. Amén. En el nombre del Señor. Venimos con el corazón abierto, llenos de amor, De alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. queremos cerca estar de ti, Oh Jesús. comer del pan que me sacia en la vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alabanza, Y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Y habiendo dado gracias al Señor, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En el nombre del Señor Jesús, comed todos. que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. comer del pan que me sacia en la vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, Y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En el nombre de Jesús, hermanos, les invito, bebed todos. Memoria de mí. Bebamos todos del vino. Que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Así Gloria a pues, Dios. todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, La muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos. Gracias a ustedes por participar de estos símbolos, hermanos, para testimonio a Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre eterno, Padre celestial, gracias, Señor, por darnos el honor de participar de los símbolos, pero también de participar del mensaje de tu palabra en esta tarde, acerca de orar con humildad ante tu presencia. Quita la arrogancia, Señor,
que la sangre de Cristo se la lleve. Señor, y mira las vidas que nos han visto, las vidas que han oído este mensaje desde acá. Que ellos entiendan y que estén convencidos que en los brazos del Salvador hay un lugar para cada uno de ellos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ojalá que algunos de los que nos han visto, el Espíritu Santo haya tocado las fibras más sensibles de su ser y le hayan dado entrada a Cristo como su Salvador. Ojalá que se comuniquen con nosotros, la Iglesia Bíblica Jesucristo el Redentor, y juntos podamos celebrar esta redención, esta salvación, Señor, que solamente a través de Jesucristo tú le has otorgado a quienes nos han visto. Señor, gracias por los presentes. Bendice a los que están ausentes, como nuestra hermana Ana Gómez, Isabel. Señor, te presentamos a Rosario también. Su estado de salud delicado, Señor. No hay mejor momento que esta comunión, Señor, para traer todo delante de ti, porque tú recoges nuestras peticiones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Repitan conmigo, hermanos, el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice: Amén. que Dios nos continúe bendiciendo, amados.